conceptos jurídicos fundamentales materiales. Y dentro de estos, claro, pues hemos estado viendo, trabajamos el tema, por supuesto, de las personas, y esto genera entonces, pues básicamente algunos componentes interesantes que nos generan de alguna forma pues, inquietudes académicas para el conocimiento o comprensión de esta temática jurídica. Bueno, entonces, platiquemos, estamos ya básicamente pues en nuestra sesión. ¿Qué tenemos pues por platicar? Pues vamos a generar en esta oportunidad, en el tema de los hechos y actos jurídicos, pues vamos a generar básicamente una situación importante. Esta situación de relevancia implicaría pues hablar de esta temática. Ustedes ven en su pantalla los hechos y los actos jurídicos. Ahora, si nosotros analizamos estos temas y lo vemos a la luz de nuestro programa oficial, entonces lo que vamos a encontrar básicamente es que el contenido de nuestro programa pues nos pide el desarrollo de estos temas. Ustedes pueden darse cuenta que de alguna manera pues son 3 puntos importantes, y el tema de los hechos y actos jurídicos está relacionado con la realización de los supuestos jurídicos. Hechos y actos jurídicos son medios de realización de supuestos. Se nos pide la definición y clasificación tanto de los hechos como de los actos jurídicos, y haremos una breve referencia al denominado negocio jurídico. Bueno, entonces, veamos lo que se ha preparado para esta tarde. Vamos a generar un preámbulo para la explicación de este tema. Bueno, en primer lugar, vamos a generar una especie de repaso de lo que conlleva la definición del supuesto jurídico. Esta definición se las compartí a ustedes hace unas semanas atrás, y lo que vamos a encontrar, pues básicamente es lo siguiente. Cuando se definía el denominado supuesto jurídico, pues se dijo especialmente que era la descripción hipotética de 3 cosas. Recuerden, por un lado, una conducta humana, quien diere muerte a alguna persona. Por otro, una circunstancia, quien cumpla la mayoría de edad. O podría ser algún acontecimiento o fenómeno natural, cuando la corriente de un río, arroyo o torrente segrega o arranca una porción conocida de terreno. Pero esto está en el plano hipotético, y que está descrito en el supuesto, pues básicamente esta situación, esta circunstancia, esta conducta, acontecimiento o fenómeno natural, y nos permite entender, y esto es algo que habíamos comentado ya hace algún tiempo, que la ley obviamente nos presenta dentro de sus características 3 rasgos que habíamos mencionado. Por un lado, pues mencionamos la generalidad, la abstracción y la permanencia. En el caso de la generalidad que presenta la ley, por supuesto, se refiere a ese ámbito sobre el cual se proyecta la norma jurídica. La abstracción obedece básicamente a que en la norma, en lo que corresponde al elemento lógico estructural que es el supuesto, se está describiendo, y esto está en un plano abstracto, una conducta, una circunstancia o un acontecimiento natural, y esto genera entonces que está en abstracto porque está previsto y pueda suceder o pueda no suceder. Y podría ser que desde hace 5, 10, 15 o 20 años esa conducta, esa circunstancia o ese acontecimiento natural quedó previsto. Y a la fecha, perdón, al día de hoy, no se haya producido esa conducta, esa circunstancia o ese acontecimiento natural. Pero está previsto. Está previsto.
¿Y esto qué implica? De que por el hecho de que no se haya producido el acontecimiento, pues la pregunta sería, ¿será que esto implica que la norma pierda vigencia? ¿Será que esto genera de que, porque no se ha realizado lo que está previsto, la norma va a perder vigencia? La respuesta es no, puesto que ya nosotros sabemos que la manera en que una norma va a perder vigencia, en el caso de la derogatoria de las leyes, pues tenemos que recordar el artículo 8 de la ley del organismo judicial que nos dice que las leyes se derogan por leyes posteriores. Aquí está el principio del paralelismo de las formas, de la misma manera, forma o modo en que fue creada la ley, de la misma manera, forma o modo, la misma va a perder vigencia. Pero en el contexto del artículo 8, ley del organismo judicial en Guatemala, se nos dice que pues, totalmente porque la nueva ley regule por completo lo regulado por la ley anterior, de manera expresa, puede ser también parcialmente por incompatibilidad entre las disposiciones contenidas en la nueva ley con la precedente, o podría ser total o parcialmente por declaratoria de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. De esta manera, pues termina el artículo 8 de nuestra ley del organismo judicial indicando que por el hecho de la derogación de una ley no recupera o recobran vigencia las que ésta hubiese derogado. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? De que en abstracto está la hipótesis normativa, está esa conducta, está esa circunstancia, este ese fenómeno, está previsto. Y en el plano de lo concreto, en la vida de relación, pues pudiera ser que a la fecha no se haya producido, pero esto no le quita vigencia a la ley, se necesita de otra ley para poder quitarle vigencia a esa norma. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta de que se requiere, estamos en el plano de lo abstracto, pero se requiere que en el plano de lo concreto, Juan mate a Pedro, o que Juan cumpla los 18 años de edad, o podría ser que el río, en este caso, pues Río Dulce, pues la crecida del río arranque una porción conocida de terreno y la traslade río abajo y la vaya a depositar a otro terreno. Pero debe darse un medio para poder realizar ese supuesto. Y si no se produce esa conducta, esa circunstancia o ese acontecimiento natural, pues la norma está en el plano abstracto, sigue vigente, sí. Entonces acá es en donde nos ubicamos en el tema que hoy vamos a disertar, que se relaciona a los medios de realización de los supuestos jurídicos. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Pues tenemos, obviamente, ya este es el contenido de nuestro programa, pues vamos a establecer, así en términos muy puntuales, lo siguiente. Ustedes podrán darse cuenta que en esta situación estábamos viendo que este tema de los hechos y los actos jurídicos es importante dejarlo en claro. Es un tema bastante complejo, por no decir difícil de abordar, porque de alguna forma no existe un criterio uniforme. Recuerden ustedes que no estamos hablando de verdades absolutas, no es teología, es derecho lo que nosotros estamos hablando. Entonces, cuesta muchas veces reconciliar a los criterios encontrados de los diversos autores. Y cada uno que ustedes consulten, pues va a abordar desde su perspectivo, punto de análisis o de reflexión y filosófica esa temática. Entonces, claro, es una situación interesante y con esto nos presentamos, con esto se van a presentar ustedes día a día, puesto que esa problemática, pues básicamente obedece a lo que ven ustedes en su pantalla. Ya lo habíamos comentado y es la diversidad de criterios, muchos criterios que existen. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Lo que es importante dejar en claro es que estamos hablando de las vías, formas o medios de realización de los supuestos. Y aquí ven ustedes y destacamos la palabra realización. Realización de los supuestos. Ahora, ¿qué vamos a entender básicamente por realización de los supuestos? Entonces acá tendríamos obligadamente que darle un sentido o un significado propio a la excepción misma que me interesa que ustedes comprendan.
Algunas personas podrían pensar realización, le entiendo como elaboración o como formulación, etcétera, etcétera. Pues dejemos eso por un lado y me interesa que el sentido, significado que han de darle a la expresión, a realización, es la que ustedes tienen en pantalla y es que estamos hablando de hacer realidad, hacer real, o en este caso, realizar. ¿Qué cosa? El supuesto a través de medio, que sería el acto o hecho jurídico. Esto es importante que ustedes lo comprendan. Entonces acá, cuando hablemos de la realización del supuesto, entonces vamos a referirnos a eso que ustedes tienen en pantalla. Yo he utilizado, en este caso, con ustedes desde hace algún tiempo, y si ustedes hacen memoria, pues me darán la razón, términos relacionados con, obviamente, este tema. Y en esta ocasión, pues lo que estamos viendo es que la palabra realización implica básicamente lo que hemos visto a través de las semanas anteriores, materialización o concretización, lo que significa, entonces, como ustedes ven, dar un paso de lo abstracto a lo concreto. Y ese paso se va a realizar, en este caso, ese supuesto que está en abstracto, va a concretizarse, va a materializarse a través de lo que en la doctrina se le denomina actos jurídicos y hechos jurídicos. Bueno, entonces estamos en ese contexto. Lo que vamos a comprender, entonces, en esta ocasión es cómo vamos a distinguir o cómo vamos a establecer básicamente este tipo de tema. En primer lugar, pues tendríamos que disertar la temática relacionada o referida con los actos y hechos jurídicos. Pero acá vamos a establecer que hay una propuesta, y no es la única, que fue esgrimida por los juristas del derecho civil francés, relacionado con el tema de los medios de realización de los supuestos. Pero vuelvo a la anterior presentación, que es esta. Para poder distinguir o diferenciar cuando estamos en presencia de un hecho y de un acto jurídico. Y aquí sí me interesa establecer o destacar algo que es importante. Hubo un primer intento, y esto lo voy a explicar previo al desarrollo de la doctrina del derecho civil francés que ustedes vieron en su pantalla hace unos instantes. Previo a este tema, vemos que se hizo un intento para poder distinguir o diferenciar cuando estamos en presencia de un hecho jurídico y cuando estamos en presencia de un acto jurídico. ¿En qué consistió este intento? Quiero que pongan atención ustedes y creo que no van a tener ningún problema si fijan su atención y comprenden lo que voy a explicarles en este momento. En un inicio se dijo de que para poder establecer qué es un hecho jurídico y qué es un acto jurídico, podía partirse de lo siguiente. Para el hecho jurídico era obviamente un acontecimiento natural que producía consecuencias jurídicas, pero sin la participación del hombre. ¿Qué significa esto? Que en el hecho jurídico, este no dependía de la voluntad del hombre y por lo tanto producía consecuencias jurídicas. No había participación, nada que tuviera que ver con el ser humano. Podríamos establecer 0% participación del hombre. Y eso sería entonces un hecho jurídico. Por el otro lado, hablamos del acto jurídico. En el caso del acto jurídico se dijo que este era un acontecimiento eminentemente humano y que producía consecuencias jurídicas. ¿Qué significa esto? Que esas consecuencias jurídicas, por supuesto, surgían derivada de la acción, de la voluntad del ser humano en la realización del acto jurídico. Significa entonces que en el acto jurídico la participación del ser humano es plena al 100%. Muy bien, y pareciera ser que este primer criterio, un primer intento que se hizo, explicaba cuándo estamos en presencia de un hecho jurídico y cuándo estamos en presencia de un acto jurídico. Bueno, pero a esta primera propuesta
se le realizó un planteamiento. ¿Dónde ubicar tres situaciones que tienen incidencia en el ámbito de lo jurídico? ¿Cuáles son? El nacimiento, el cumplimiento de la mayoría de edad y la muerte. ¿Dónde se ubican según este primer criterio? ¿Serán hechos jurídicos o serán actos jurídicos? Si analizamos lo que se dijo para el hecho jurídico, eran acontecimientos eminentemente naturales, no hay participación del hombre, no dependen de la voluntad del hombre y que producen consecuencias jurídicas. Entonces, ni el nacimiento, ni el cumplimiento de la mayoría de edad, ni la muerte podrían ser ubicados como hechos jurídicos. Entonces, ¿qué nos queda? Si no pueden ser ubicados como hechos jurídicos, entonces alguno podría pensar, pues analicemos si pueden ser actos jurídicos. ¿Pero qué se dijo en este primer intento? Que los actos jurídicos, la participación del hombre plena, 100%. ¿Qué significa? Que estos están subordinados a la voluntad humana y que va a producir consecuencias jurídicas. Entonces, ni el nacimiento, ni el cumplimiento de mayoría de edad, ni la muerte pudieron ser ubicados también como actos jurídicos. Y esta fue entonces, si ustedes quieren, un primer intento. Plausible, sí, pero no logró ubicar apropiadamente estos tres aspectos que anteriormente mencioné. Siendo así, entonces, claro, podemos nosotros encontrar diversas maneras o formas de entenderlo, y es acá en donde pues aparece la doctrina del derecho civil francés, y en este contexto, pues vamos a mencionar algo interesante. El aporte de los juristas franceses en torno a los medios de realización de los supuestos. Puedo entrar de lleno a explicar este tema, claro, nada me cuesta hacerlo, pero necesito, dado que esta es una cátedra universitaria, pues profundizar también la temática que estamos desarrollando. Entonces, voy a contarles a ustedes muy brevemente el por qué vamos a desarrollar esta teoría. Claro, he de instarlos a ustedes y decirles, ustedes están estudiando para ser abogados y notarios, y felicitaciones. Pero han de entender de que el ser abogado implica un compromiso para poder tener un conocimiento integral. No solo va a ser el estudio de las leyes, sino que el pensamiento jurídico debe nutrirse de las diversas áreas que de la ciencia se conocen. Entonces, tener una plenitud en cuanto al estudio del derecho implica estar involucrado, claro, necesitan tener podemos decir, un bagaje cultural bastante amplio. Esto no significa que las otras profesiones no lo tengan, pero estamos hablando de la que ustedes escogieron y por lo tanto los insto a que ustedes no deben conformarse únicamente con limitarse, sino que tienen que ampliar su campo de estudio para poder tener una comprensión exacta de la temática. Esto les va a permitir a ustedes pues tener un futuro profesional con mucho éxito. Esa es la intención y por supuesto es el deseo de que puedan en un momento dado ustedes entender el por qué están comprometidos a estudiando derecho. Bueno, dejemos por ahí el punto. Entonces vuelve a esta situación. En el caso del derecho civil francés, nosotros vamos a ubicar y si nos vamos a la historia, ustedes están estudiando derecho romano. En el caso del derecho romano, lo que implica o lo que conlleva, pues básicamente es un legado que quedó a la cultura jurídica mundial. Ustedes ya han visto, y espero que les encante el curso de derecho romano, es vital, es importante. Pero en la etapa del imperio, ustedes ven la expansión que tuvo Roma a nivel mundial, fue impresionante. Basta ver un mapa mundi en donde podemos ubicar hasta qué pueblos fueron dominados y conquistados por Roma. Fueron poderosas civilizaciones que no pudieron contra el poderío romano. Pues bien, en este caso, junto con esa expansión, pues, por supuesto,
se dio la imposición del ordenamiento jurídico romano, hubo influencia del derecho romano. Roma llegó hasta la península ibérica y siglos después vemos que este continente fue descubierto y fue conquistado, y hablamos de tres potencias navales: España, Inglaterra, Portugal. En el caso nuestro, por supuesto, pues fue España y fuimos parte del territorio español, del Imperio Español. Y por lo tanto, acá también estuvieron vigentes las leyes españolas. Regió la Constitución española también. Entonces, ¿qué pasó? Que obviamente nuestro ordenamiento jurídico fue influenciado por el derecho romano, puesto que era un influjo que tenía también el derecho español. Y bajo ese contexto, nosotros podríamos ver en los primeros artículos de la ley del organismo judicial en Guatemala se establece que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Punto. La jurisprudencia la complementará. ¿Por qué la ley es fuente de nuestro ordenamiento? Puesto que en el sistema de derecho latino de influjo romano es una de las fuentes importantes que nutren a los sistemas jurídicos que están bajo esta gran familia o sistema jurídico que es el derecho romano, el derecho latino. Entonces la ley es la fuente primordial dentro de ese sistema, pero mundialmente existen otros sistemas o familias normativas, pero me interesa establecer que hubo un influjo. Luego establezcamos otro punto, nos vamos unos siglos después y hablamos de otro imperio. Y aquí vamos a ubicar a Napoleón Bonaparte y vamos a establecer la expansión del imperio de los franceses. En el contexto en el que nos encontramos, estamos viendo de que también los juristas franceses aportaron mucho conocimiento a aquellos sistemas, obviamente que dentro de la gran familia del sistema latino, que es de influencia romana, pues también eran vigentes en distintos estados que tenían ese influjo, incluyendo nosotros, por supuesto, el derecho romano. Entonces Francia proyecta, pero en la época de Napoleón Bonaparte, en el contexto histórico, se dio una corriente a nivel mundial en el pensamiento jurídico, fue la época de la codificación. En el caso de la codificación, se llegó a establecer la urgencia por parte de los juristas de crear cuerpos normativos muy sofisticados, estoy hablando de los códigos, que superaban con creces, por supuesto, en cuanto a su estructura y su conformación sistemática, a las leyes. Y por lo tanto se crearon esos cuerpos normativos muy complejos. Y son en este caso los códigos. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, en esta situación vemos que el contexto, y esto es interesante que ustedes lo analicen, se llegó a decir porque se generó una doctrina que se denominó la doctrina o de la teoría de la suficiencia absoluta de la ley. ¿En qué consistía esta suficiencia absoluta de la ley? Quiero que escuchen lo que les voy a comentar. Se llegó a creer, porque así se manifestó, que ya todas las situaciones posibles, habidas o por haber, entiéndase, conductas humanas, circunstancias, acontecimientos o fenómenos naturales, estaban ya previstas en estos cuerpos sistemáticos que eran los códigos, y por lo tanto, ya no había nada más que agregar porque ya todo estaba previsto. Y por lo tanto, hasta se dijo que en el caso de los jueces debían simple y sencillamente limitarse a aplicar la ley y no podían agregar ni siquiera un punto y coma, puesto que ya todo estaba previsto por los legisladores. La famosa doctrina o teoría de la suficiencia absoluta de la ley. Por supuesto, hago un paréntesis acá y explicarles, imagínense ustedes, esto fue algunos siglos atrás y se llegó a pensar que ya no había nada más que pensar y ya que todo estaba previsto. ¿Se imaginan ustedes hacia dónde estaba llegando este punto? Entonces, que ya no había más supuestos que agregar porque ya todo estaba previsto. Por supuesto que la situación no era así como se planteó, pero en la época en la que nos encontramos, los juristas franceses trabajaron, porque hay que reconocer también el esfuerzo intelectual, el código, en este caso civil de los franceses, que pasó a la historia también con la denominación de Código de Napoleón o Código Napoleónico.
Y si ustedes tienen el interés de investigar en qué consistió el código, pues pueden ver en la historia en el famoso Código de Napoleón. Entonces, allá donde fueron los franceses, también impusieron su ordenamiento, hubo influjo. Y ese pensamiento jurídico, por supuesto, se proyectó a varios lugares. El ordenamiento jurídico guatemalteco también tiene influencia del derecho civil francés, forma parte de esa gran familia del sistema de derecho latino. Bueno, entonces ya les establecí a breves rasgos un antecedente histórico de por qué vamos a platicar en esta oportunidad del derecho civil francés. Bueno, entonces, estamos en el tema de los medios de realización de los supuestos. Ustedes se dieron cuenta del fracaso que se dio, por no decirlo, de esta doctrina que anteriormente establecía, en este caso, los criterios para poder distinguir o diferenciar en qué consiste un hecho y un acto jurídico. Entonces, lo que ustedes tienen en su pantalla, pues nos podría permitir, y quiero que aquí lo vean, pues aquí tenemos básicamente un elemento importante. En esta situación, lo que vamos a encontrar es que hay un término, y aquí vamos a manejar dos conceptos, género y especie. Y ustedes conocen, en este caso, estos dos conceptos están interrelacionados. Entonces, los franceses dijeron, en cuanto a los medios de realización, hay un término genérico al que ellos denominaron hechos jurídicos en sentido amplio, lato sensu. Y a su vez, estos hechos jurídicos en sentido amplio tienen dos especies. Los actos jurídicos, por un lado, y los hechos jurídicos propiamente dichos. ¿Qué significa esto? Que los actos jurídicos y los hechos jurídicos propiamente dichos son especies de los hechos jurídicos en sentido amplio, lato sensu. Y luego, en los actos jurídicos, pues vamos a encontrar, aquí les presento una clasificación, no es la única, pero me parece interesante. Tenemos por un lado actos jurídicos unilaterales y por otro actos jurídicos bilaterales, donde ubicamos contratos y convenios. Y la otra especie de hechos jurídicos, en sentido amplio, van a ser los hechos jurídicos propiamente dichos. Y aquí, estos se subdividen a su vez en hechos jurídicos físicos o naturales y hechos jurídicos en sentido estricto o stricto sensu, en donde ubicamos cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta en su pantalla, pues esta sería una propuesta de los medios de realización establecidos, pues, en términos muy concretos, por la doctrina del derecho civil francés. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde? Pues claro, pues vamos a tener que explicar cada uno de estos elementos que ustedes tienen en su pantalla para que ustedes tengan una comprensión. Entonces voy a partir, en primer lugar, de la especie que se refiere a los actos jurídicos. Y quiero que ustedes pongan atención en cómo vamos a entender un acto jurídico desde esta perspectiva del derecho civil francés. Y entonces tendríamos, si ustedes ven en su pantalla, lo siguiente, que el acto jurídico por sí va a ser una acción humana, es un acontecimiento humano y esto significa que lo circunscribimos exclusivamente al actuar del ser humano. Pero, hay un propósito que se constituye en una finalidad. Ese actuar del hombre en el acto jurídico, según los franceses, va encaminada, puesto que tiene un propósito y por lo tanto es su finalidad provocar el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de derechos subjetivos y deberes jurídicos. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que quien realiza el acto jurídico, en este caso nos circunscribimos al actuar del hombre, tiene como propósito o finalidad la producción de consecuencias jurídicas. Consecuencias jurídicas que si
2. Y sí. 3. Son queridas o deseadas. ¿Entienden esto? Entonces, aquí tenemos un punto importante, que los actos jurídicos se circunscriben al actor humano y la finalidad es producir consecuencias jurídicas que son queridas o deseadas. Luego tenemos entonces que si esta es la definición, entonces tenemos en la clasificación, perdón, de los actos jurídicos. Tenemos unilaterales y bilaterales. En el caso de los actos jurídicos unilaterales, eh, pues, ¿qué entendemos por algo que es unilateral? Un lado. ¿Y qué entendemos por bilateral? Dos lados. Pero me quedo en unilateral. Perdón. Si nosotros queremos establecer en qué consiste un acto jurídico unilateral, pues vamos a hablar que es claro, es una acción humana. ¿De quién? De un solo sujeto o persona que tiene por propósito, tiene la finalidad de producir consecuencias jurídicas, que se traducen en el nacimiento, modificación, transmisión o extinción de derechos subjetivos y deberes jurídicos. Por lo tanto, ese sujeto sí desea la producción de esas consecuencias. Son queridas o deseadas por él. Y en el caso de los actos jurídicos bilaterales, utilizamos el mismo esquema. Dos lados. Dos lados. Queremos entender y queremos definirlo, no hay problema. Entonces vamos a hablar que hay acciones humanas, sí. Dos o más sujetos de derecho o personas están exteriorizando su voluntad con el deseo o con el propósito o con la finalidad de provocar el surgimiento de las consecuencias jurídicas, que sí son queridas o deseadas por ambos. ¿Se dan cuenta de esta definición? Bueno, entonces, queremos definición. Pues ya le expliqué, pero tenemos esto. En el acto jurídico unilateral, o los actos jurídicos unilaterales, entonces podríamos establecer, ya los habíamos explicado, pues vemos una sola voluntad que se está manifestando porque tiene el propósito de generar o de provocar el surgimiento de consecuencias jurídicas. Ejemplos. Tendríamos en este caso, en nuestro Código Civil, por ejemplo, el artículo 935 tiene una definición de lo que es o lo que representa el testamento. El testamento aparece definido en el Código Civil guatemalteco en ese artículo 935. ¿Qué es lo que nos dice el artículo? Pues básicamente nos dice que el testamento, claro, es un acto, por supuesto, es un acto jurídico, por medio del cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Esa sería una de las definiciones que se da en nuestro Código Civil relacionados con el testamento. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que no es la mejor, por supuesto, definición de lo que es el testamento, pero nos está diciendo de que, claro, es un acto, porque hay una voluntad que se manifiesta y que tiene como propósito producir consecuencias jurídicas, que es de carácter personal. Es una nota distintiva o esencial, porque el testamento, perdón, el testamento es un acto personalísimo. Es un acto personalísimo, es un acto que o lo realizamos nosotros o nadie más lo puede realizar.
Y también es de carácter revocable. ¿Qué significa? Lo pueden dejar sin efecto las veces que quieran. Esta sería entonces dos de las características importantes de lo que es el testamento, que como acto jurídico unilateral, según lo que establece nuestro Código Civil, la persona va a disponer de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Lo que significa que puede ser, en este caso, de hecho, es un acto de disposición, en este caso patrimonial, por causa de muerte o mortis causa. Y en este aspecto miraríamos que se está dando una situación interesante, y es que, así como está la definición, pareciera que nos circunscribimos o entender que el testamento será un medio solo para la disposición de bienes, un medio para la disposición patrimonial de bienes. Bueno, perdón, me está afectando un poquito la garganta. Eh, y no es así necesariamente, que si bien es cierto, es utilizado pues, para disponer de bienes, no es lo único que se puede hacer a través de un testamento. A través de un testamento se pueden reconocer hijos, y el reconocimiento de un hijo en testamento pues no es un acto de disposición de bienes, pueden constituir una fundación, etcétera, otras cosas que pueden hacerse a través de otorgamiento del testamento. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Una aproximación a lo que es el testamento, y en este caso es un acto jurídico unilateral, un solo sujeto realiza esta situación. Bueno, perdón. Entonces, volvemos acá y tenemos este aspecto. Tendríamos en los actos jurídicos son de carácter bilateral. Tenemos esto. Si ustedes se dan cuenta, en estos actos jurídicos bilaterales aparece este aspecto. Si ustedes me permiten un segundito, vuelvo por acá con ustedes. Es una situación me permiten 30 segundos, regreso con ustedes en este momento. Bueno, ya volví con ustedes nuevamente, gracias. Entonces les estaba diciendo de que en el caso de los respectivos actos jurídicos de carácter bilateral, lo que tenemos básicamente es esto, dos lados. Le aplicamos las mismas disposiciones de la definición, entonces tenemos que dos o más sujetos de derecho o persona van a exteriorizar, van a manifestar su voluntad. Hay un propósito y una finalidad, generar o producir consecuencias jurídicas recíprocas. Esas consecuencias son queridas o deseadas. Y por lo tanto, van a nacer, van a modificarse, van a transmitirse o extinguirse derechos subjetivos y deberes jurídicos. Y acá, obviamente, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, pues serían los contratos, en los convenios. Para el caso de los contratos, en el 1517 del Código Civil, hay contrato cuando dos o más partes convienen, estos se ponen de acuerdo en crear, modificar o extinguir una obligación, y que posiblemente no es la mejor definición del contrato, pero estamos viendo de que acá, pues, los sujetos que están realizando el contrato, lo celebran, están realizando un acto jurídico bilateral.
En el caso de los convenios, por ejemplo, en materia laboral, pues tenemos ante un conflicto obrero-patronal, pues tenemos dos partes, el patrón y los trabajadores. Y en ese contexto pueden negociar, llegar a acuerdos y suscriben convenios para poner fin a un conflicto laboral en donde los dos sujetos están básicamente exteriorizando su voluntad con el propósito de generar consecuencias jurídicas que son queridas o deseadas. Y por lo tanto, pues estamos hablando de los actos jurídicos bilaterales. Pero también habíamos mencionado el tema de los hechos jurídicos. En el caso de los hechos jurídicos, si ustedes ven en su pantalla, pues van a encontrar pues básicamente una definición de los mismos. Estamos ya en esa segunda especie, que son los hechos jurídicos propiamente dichos. Quiero que noten, en esa definición se dice que estos están constituidos por el hecho o estado de hecho independiente de la voluntad humana, que sería un primer punto importante, o acciones humanas voluntarias o involuntarias que producen consecuencias jurídicas. Entonces, si ustedes ven esta definición, hay dos cosas que podemos incluir en la definición de los hechos jurídicos propiamente dichos. Hechos o estados de hecho independientes de la voluntad humana que producen consecuencias jurídicas o acciones humanas voluntarias o involuntarias que también producen consecuencias jurídicas. Y esto es en consonancia con lo que hemos visto, y regresamos acá unas diapositivas atrás. Quiero que noten esto. Pueden ver en los hechos jurídicos propiamente dichos, y es la definición que les estoy dando en este momento, hace unos instantes. ¿Qué se dijo en la definición? Vean lo que está en la pantalla. Nos ubicamos en los hechos jurídicos propiamente dichos. Y la definición dice, son hechos o estados de hecho independientes de la voluntad humana y que producen consecuencias jurídicas. Entiéndase, hechos jurídicos físicos o naturales. Pero también la definición de hechos jurídicos propiamente dichos nos dice, o acciones humanas voluntarias o involuntarias que producen consecuencias jurídicas. Por lo tanto, en esa definición estamos abarcando estas subespecies de los hechos jurídicos propiamente dichos, que serían los hechos físicos o naturales, hechos o estados de hecho independientes de la voluntad humana, y también abarcamos hechos jurídicos en sentido estricto o stricto sensu, que son acciones humanas que pueden ser voluntarias o involuntarias y que producen consecuencias jurídicas. Dentro de estas ubicamos cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Ahora, podría ocurrir algo, y yo los entiendo. En esta segunda parte de la definición de los hechos jurídicos, propiamente dichos, que se nos dice, acciones humanas voluntarias que producen consecuencias jurídicas. Quité involuntarias. Me quedé con acciones humanas voluntarias que producen consecuencias jurídicas. Alguno podría pensar de que es igual al acto jurídico, porque el acto jurídico, básicamente, en el acto jurídico, ¿es acción humana voluntaria? Sí. ¿Produce consecuencias jurídicas el acto jurídico? Sí. En el acto jurídico, las consecuencias jurídicas son queridas o deseadas? Sí. Vuelvo a la segunda parte de la definición del hecho jurídico. Acción humana voluntaria y que produce consecuencias jurídicas. Hay hechos jurídicos voluntarios que producen consecuencias jurídicas, sí.
por ejemplo, un delito, un robo, una violación, un asesinato, el ladrón, el violador, etcétera, el secuestrador, comete el delito voluntariamente, sí. ¿Produce consecuencias jurídicas? Sí. Pero, pregunto, claro, no van a abrir el micrófono. ¿Es que acaso el violador, el ladrón o el secuestrador desea que le apliquen las consecuencias jurídicas? La respuesta es no. Entonces, por favor, tomen muy en consideración este elemento importante para poder distinguir un acto jurídico de un hecho jurídico en la variante, el hecho jurídico, de una acción humana voluntaria que produce consecuencias jurídicas, pero que a diferencia del acto, en el hecho no son queridas o deseadas las consecuencias. Bueno, entonces, vuelvo con ustedes acá y vamos a generar básicamente pues la explicación de cada uno de estos. En el caso que nosotros estábamos viendo, estábamos acá en los hechos jurídicos, pero tenemos dos cosas. Los hechos jurídicos, así como ustedes lo acaban de ver en su respectiva en diagrama, o son de la naturaleza, porque se está refiriendo a los hechos jurídicos físicos o naturales, que producen consecuencias jurídicas, o bien pertenecen al actuar del hombre. Acciones humanas, voluntarias o involuntarias, que producen consecuencias jurídicas. Entonces, bajo esa perspectiva, pues, ¿qué tendríamos? Pues tenemos que establecer básicamente lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en los hechos jurídicos propiamente dichos, pues hemos hablado en esta ocasión de en los hechos físicos o naturales. Recuérdense que hay variantes o variables, pero es acontecimiento ajeno al hombre, un acontecimiento natural, produce consecuencias jurídicas, sí, por eso es hecho jurídico. No son queridas, no son queridas o deseadas las consecuencias de esos hechos jurídicos, físicos o naturales. Y luego establezcamos y establecemos que también están los hechos jurídicos en sentido estricto o stricto sensu, donde ubicamos cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. Para el caso de los hechos jurídicos, físicos o naturales, pues claro, pues tenemos eh, ejemplos. Uno de estos ya es muy conocido por usted, pues voy a agregar otro ejemplo para no ser tan trillado. Entonces dijimos que en los hechos jurídicos, físicos o naturales, pues vemos que hechos, estados de hechos, son independientes de la voluntad humana, producen consecuencias jurídicas, por supuesto. Y aquí tendríamos una institución que ya conocen ustedes, que es la abulsión, regulada en el Código Civil, en el artículo 676. ¿Recuerdan ustedes ese artículo? Cuando la corriente de un río, arroyo o torrente segrega o arranca una porción conocida de terreno, la transporta a las heredades inferiores o fronterizas, etcétera, etcétera. 676 Código Civil, pero en el 679 hay otra institución que se denomina aluvión. Siempre acá, el actuar de las aguas en la fuerza de la naturaleza van a socavar un terreno, pero a diferencia de la abulsión, que es violenta, abrupta, en un solo momento se arranca esa porción y se la lleva arriba bajo el agua. En la aluvión es un proceso paulatino porque este es derivado de que el socavamiento de un terreno es por sedimentación y un terreno pues está perdiendo tierra y esta se va a depositar a un terreno que está contiguo y poco a poco el otro terreno empieza a acrecentarse por la pérdida de terreno que tiene el que está río arriba. Es paulatino y esa es la famosa aluvión. Pero en una y otra, en este caso, tanto en la abulsión como en la aluvión, los supuestos jurídicos contenidos en esas normas, la única manera, forma o modo de que puedan realizarse, materializarse o concretizarse el supuesto será a través de un hecho jurídico, físico o natural que implica un hecho o estado de hecho independiente de la voluntad humana, va a producir consecuencias jurídicas, sí, pero son las fuerzas incontrolables de la naturaleza las únicas que pueden realizar, materializar o concretizar ese supuesto. Porque no puede aceptarse que una persona, pues, dando, contrata
maquinaria pesada para socavar un terreno vecino y quitarle tierra para acrecentar el terreno colindante, esto definitivamente no está previsto y es más, es constitutivo de delito. No está prevista una conducta, lo que significa que esos supuestos que ustedes tienen en su pantalla, en estos dos ejemplos, abulsión y aluvión, requieren para su materialización un hecho jurídico, físico o natural. No es la acción del hombre. ¿Produce consecuencias jurídicas? Sí, porque está previsto en la ley. Bueno, ¿qué es lo que nos queda entonces? Pues en este caso, en nuestra clasificación, pues tendríamos la otra que se refiere a los hechos jurídicos en sentido estricto, y dentro de estos pues tenemos los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Básicamente para la explicación de este tema pues vamos a dejar acá esta sesión. Vuelvo acá con ustedes por el compromiso y en la próxima oportunidad pues terminamos esta temática relacionada con los hechos jurídicos en sentido estricto y desarrollar también el tema de el negocio jurídico, una breve referencia al mismo. Por lo tanto, pues vuelvo acá con ustedes, establezcamos las preguntas que se puedan en un momento dado establecer. Tenemos entonces, bueno, pues en primer lugar, pues un saludo a quienes lo manifestaron. El Código Civil francés fue el primero, ¿cierto? Es cierto, no necesariamente, pero hay varias disposiciones civiles. De hecho, el derecho civil en sí es un derecho bastante, es un derecho matriz, en donde se constituyen, podemos decir así, diversidad de instituciones son reguladas que son consustanciales para el mantenimiento de una o cohesión de una sociedad. Bueno, en todo caso, eh, establecer el primer código, pues le diría, dependiendo de los sistemas, y aquí es muy amplia, Rosalinda, puesto que en los sistemas jurídicos de derecho latino, claro, vamos a establecer aspectos interesantes, pero ya desde antes en el derecho romano también había normativa cuya materia era obviamente derecho civil. Entonces, y ya la codificación ya es una época posterior en donde empiezan a crearse estos cuerpos. Entonces, luego establezcamos los actos jurídicos en lateral son provocados por una persona. Pregunta Carmen, pues el acto unilateral es un solo sujeto de derecho o persona exterioriza su voluntad porque tiene la intención o la finalidad de producir consecuencias que son queridas o deseadas. Se puede tomar el divorcio como acto jurídico bilateral. Llega a un acuerdo. Y claro, si hay convenio, por supuesto que sí. Pero si un sujeto quiere divorciarse y el otro no, y hay una demanda en un juicio ordinario de divorcio, la situación ya se complica. Habría que establecer si es por mutuo acuerdo, porque también existe esta vía, no necesariamente tendría que ser un ordinario de divorcio, sino podría ser convertirse en un voluntario. El derecho romano significa, sí, vamos a platicar, Roselinda, en la próxima sesión de los cuasicontratos. ¿Por qué cuando se hace referencia a la abulsión les antepone la palabra institución? Básicamente, cuando nosotros hablamos, institución lo vamos a establecer como, podemos decir así, la abulsión son instituciones jurídicas. No, no piensen en un organismo gubernamental, sino que estamos utilizando esa expresión para referirnos en sí a la manera o la forma en la que se encuentra regulada esa temática relacionada con eh, básicamente con estos temas. Entonces, está esto a los que nosotros estamos, algo que está instituido, algo que está configurado, algo que está contenido. Más que todo vamos a establecer ese significado, no pensar en un organismo, en un órgano administrativo, no, vamos a hablar de algo que está instituido, algo que está creado dentro de nuestro Código Civil. Bueno, ¿qué más nos queda? Pues lo vamos a dejar por acá, el tema es bastante amplio, entonces
Si tienen alguna otra pregunta, pues con todo gusto. En la próxima sesión, pues vamos nosotros a establecer estos elementos interesantes. Así es de que bienvenidos a mis cátedras. Ya saben, pues en la próxima semana pues están programados pues la realización del examen extraordinario. Pues ya ustedes tienen en la plataforma oficial, en la página web de la facultad, están ubicados pues los horarios, los calendarios y las vías para la realización del examen de recuperación del curso de introducción al derecho 1 en la segunda oportunidad. Así es de que, sin más, pues les agradezco su atención, nos vemos en la próxima y les deseo feliz tarde a todos. Hasta pronto. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.